Hola hermanos y amigos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga grandemente. Bienvenidos a mi canal Estudiando la Biblia con Luis. No se olvide de darle un like o un me gusta a este video subiendo el pulgar o de suscribirse a mi canal. Mi canal se llama Estudiando la Biblia con Luis. Mándenos sus preguntas y sus comentarios. Nosotros con mucho gusto las responderemos. En esta oportunidad vamos a estudiar sobre la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios y la perfecta voluntad de Dios. Vamos a leer en 1 de Timoteo, capítulo 2, del 1 al 5. Dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque este es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué significa la palabra voluntad? Voluntad significa el deseo o querer. Entonces la voluntad de Dios es el deseo y el querer, lo que Él quiere que usted haga. Prácticamente toda la gente tiene que estar sometida a la voluntad de Dios y permanecer sujeto a la voluntad de Dios. Si usted realmente es cristiano y usted se ha convertido realmente, entonces usted está bajo ese deseo y ese querer de Dios, está bajo la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios tiene de facetas. Primero vamos a ver lo que es la voluntad de Dios en general. Dice así, Timoteo 1 del versículo 2 al 4. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pablo le dice a Timoteo, quien a su vez estaba de pastor en Éfeso, que quiere que toda la iglesia, está exhortando a toda la iglesia a que se hagan oraciones y rogativas y acciones de gracia por todos los hombres, esto es por toda la gente. La obligación del cristiano no se debe orar por él, por su esposa, por su familia o por su iglesia. Tiene que orar por toda la gente, por todo su prójimo, sus vecinos, la gente que no conoce, por la paz de su nación y la paz de otras naciones. Y tiene que orar por todo, porque esa es la voluntad de Dios, es lo que Dios quiere. Y sigue diciendo, por los reyes y por todo lo que está en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. A los cristianos se les da otra responsabilidad y otra cosa que Dios quiere, que oren por sus gobiernos, que oren por la gente que los gobierna, lo que está en eminencia, es decir, lo que está en el poder. Pero mucha gente prácticamente no quiere esos gobiernos porque muchos son dictadores y son malos y más bien viven deseando que se mueran. Pero lo que la Biblia dice que usted tiene que orar por ellos. Usted debe pedirle a Dios que Dios trate con esa gente que es de dura corazón, que Él trate con ellos y los quebrante y los ilumine para que ellos puedan ser mejores. Porque dice, para que vivamos quieta y reposadamente. Pero si estamos siempre continuamente en una guerra, pues el malo siempre, y tiene el poder, siempre va a querer destruir a su pueblo. Y esto es lo que está pasando. Eso pasa en muchos países que están destruyendo a sus pueblos cuando los pueblos ya quieren removerlo, pero ya no pueden porque el hombre ya usurpó el poder y ya se quedó ahí. Entonces lo que tiene que hacer el cristiano es orar por la paz de su nación, para que haya paz y para que puedan trabajar y progresar y andar en armonía, porque Dios a su tiempo va a quitar a los malos, no se van a quedar todo el tiempo allí.
La palabra de Dios dijo por medio de Daniel que Dios pone reyes y quita reyes. Dios los pone, pero Dios los quita. Y todo a su debido tiempo. Él los va a quitar. Porque Dios sabe que esta gente está en contra de la voluntad de Dios. Entonces todos tenemos que hacer la voluntad de Dios. Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Orar por todos es bueno y es algo que a Dios le agrada. Si usted quiere agradar a Dios, tiene que ser un cristiano, una persona de oración, pidiendo siempre por todos, no solo por su familia, tiene que orar por su iglesia, por sus hermanos, por sus pastores, por su pueblo, por su gente y por todas las naciones. Mira, esa es una carga muy grande para mí, pero con solo decirlo usted no tiene que ya que mover ni un dedo, porque Dios es el que hace la obra. Ahora dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos sean salvos. Es la voluntad de Dios que todos los hombres sean salvos. La gente se está perdiendo no porque Dios quiere. Ellos quieren perderse. Sencillamente porque se alejan de la voluntad de Dios. No quieren hacer el deseo de Dios y lo que Dios quiere que ellos hagan. Entonces se rebelan contra Dios, contra su Creador. Entonces se están condenando ellos mismos. Porque el que condena al hombre es el pecado. Pero la salvación está en nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Ahora la gente anda siguiendo solo falsas doctrinas, andan detrás de líderes falsos, promoviendo pecado, orgías, prostitución, homosexual y muchas de esas cosas, pero realmente eso no es lo que Dios quiere, esa no es la voluntad de Dios. Dios quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad es Jesucristo, y Jesucristo nos ha enseñado que el pueblo de Dios tiene que ser santo, así como Dios habló por Moisés, como Dios es santo. Vamos a ver en 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 3. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Pablo le habla a esta iglesia y le dice, lo estamos exhortando a que ustedes anden como nosotros. Es decir, como eran ellos apartados del mal y apartados del pecado. Y eso es lo que le había enseñado. No solo le había enseñado de palabra, sino que le había enseñado con el ejemplo. De nada sirve que un ministro o un predicador que diga que es cristiano, es espiritual, ande predicando lo que a la gente lo que le dice que tienen que hacer, pero él no lo hace. Entonces el problema es que la gente no le va a creer, porque no está dando un buen ejemplo. Entonces los cristianos tienen que dar un buen ejemplo de su vida y de su testimonio para que los demás puedan aprender de él. Porque si usted no aprende del Señor, tampoco va a poder enseñar a los otros cómo aprender de usted. Por eso Pablo le dice, como les conviene conducir y agradar a Dios, y así abundéis más y más. Entonces el cristiano tiene que saber cómo agradar a Dios, y la única manera de agradar a Dios es hacer la voluntad de Dios. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Qué fue lo que les dijo Pablo a ellos? En la iglesia había mucho adulterio en esta iglesia, era un problema. Entonces, una persona adúltera o fornicaria
que tiene relaciones sexuales extramaritales, o aunque no sea casado y está teniendo relaciones con una persona y con otra, es un fornicario o una fornicaria. Entonces, la Biblia llama al adulterio y fornicación inmundicia. Entonces, este tipo de gente nunca van a ser santificados. Porque ¿cómo es que salimos santificados cuando nos apartamos de esta cosa? Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios quiere que usted sea santificado, como Dios es santo. Pero si usted no se aparta del pecado, nunca va a ser santificado, porque dice que os apartéis de fornicación. No solo de fornicación, sino de todos los pecados o las malas costumbres que usted tenía antes, que era borracho, que le gustaban todas las mujeres, que andaba en drogas, y todas esas cosas corruptas donde participan la gente del mundo. Pero ahora el cristiano está siendo santificado. Entonces, y la palabra santo significa separado, separado del mundo, separado del pecado. Si usted no se separa de eso, nunca va a ser santificado, porque Dios es santo y no hay pecado en él. Vamos a leer Lucas 2:8 al 14. Lucas 2:8 al 14. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostados en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Bien, ahora vamos a hablar sobre lo que es la buena voluntad de Dios. Hablamos de la voluntad de Dios en un aspecto general, pero ahora nos vamos a dedicar a la buena voluntad de Dios. Cuando el Señor Jesús nació, habían pastores haciendo su trabajo, estaban en la vigilia de la noche, y se le apareció un ángel del Señor para decirles que el Cristo había nacido. Y los pastores tuvieron temor. ¿Por qué los ángeles no se fueron a donde los líderes religiosos, donde los gobernantes, los reyes, que son los que supuestamente estaban dirigiendo la nación y estaban dirigiendo la religión del pueblo? Es que Dios solo se le manifiesta lo que realmente esperan en Él. Si usted espera realmente en el Señor, Dios se le va a manifestar. Pero si usted espera en otra cosa, en el dinero, y ahí ha puesto sus ojos y su fe, Dios nunca se le va a manifestar, porque usted no lo está esperando. Dios solo se manifiesta a los que esperan en Él y los que creen en Él. Si usted quiere que Dios se manifieste en usted tiene que esperar en Él. No tiene que esperar en los vicios, en los hombres, porque la Biblia dice: maldito el hombre que se fíe del hombre. Los hombres son hombres y no dioses. Entonces el ángel se le presentó a estos hombres humildes, pero esperaban en el Señor, esperaban su promesa de redención, y a ellos se les dio el mensaje para que fueran a transmitirlo al pueblo. Es posible que no le hayan creído, por mucho que ellos lo hayan dicho, porque la gente era muy rebelde a la voz de Dios. Más si le hubieran dicho que el Mesías había nacido en un pesebre, posiblemente se habrían burlado de ellos. Pero realmente pienso que eso fue lo que ellos hicieron, porque fue lo que ellos vieron. Entonces nosotros no podemos callar las cosas que hemos visto y que hemos oído. Siempre tenemos que proclamar el nombre de nuestro Señor. Los pastores se atemorizaron al ver a los ángeles, porque cualquiera pues se va a atemorizar de ver una figura celestial, porque es resplandeciente. El ángel le dice: no temáis, porque
os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os has nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Este os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Dónde había nacido el Hijo de Dios? En un pesebre. No nació en un palacio, no nació en un castillo, no nació en una casa lujosa entre familia muy opulenta, nació entre los pobres. Nació como pobre, como dijo el profeta Isaías. Con los pobres fue en su nacimiento, pero con los ricos fue en su sepultura. Y se cumplió esta profecía de Isaías, porque nació entre los pobres, pero un rico le dio la sepultura que tenía para que el Señor fuera sepultado allí. Repentinamente aparece con el ángel de una multitud de las huestes celestiales que alaban a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Aparecen más ángeles en el cielo, y todos los ángeles que aparecieron era una multitud grande de ángeles. Si usted quiere saber algo, los ángeles son más que los habitantes de la tierra. Los ángeles se cuentan por millones y los habitantes de la tierra no se cuentan así, se cuentan por millares. Entonces hay una gran diferencia. Los ángeles de Dios son una multitud bien grande. Y lo que cantaban decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Cuál es la buena voluntad de aquí? ¿La de los hombres o la de Dios? Porque el versículo dice, lo que dicen los ángeles: buena voluntad para con los hombres. Es decir, es la buena voluntad de Dios para con los hombres, la buena voluntad que Dios tuvo para dar a su Hijo, para darnos a su Hijo, para que muriera en nuestro lugar por nosotros. Esa es la buena voluntad de Dios. Usted tiene que someterse a esa buena voluntad de Dios y creer en el Hijo de Dios. Porque si usted cree en Él, usted está bajo la buena voluntad de Dios. Si usted quiere hacer la voluntad de Dios, también tiene que hacer la buena voluntad de Dios. Y es creer en el Señor, porque Él entregó a su Hijo, nos dio a su Hijo para que muriera por nosotros, por usted, por mí, para ser limpios de todo pecado. Vamos a ver ahora en Filipenses capítulo 2 del versículo 12 al 6. Al 6 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Pablo le dice a esta iglesia: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Quiere decir que esta iglesia había sido muy obediente con el apóstol Pablo en las cosas que le decía. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Es decir, aunque Pablo no estuviera ahí, pero la iglesia seguía las instrucciones, las enseñanzas que había recibido del apóstol. Ahora tenían que ocuparse en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué significa esta palabra, temor y temblor? Tener temor de Dios. Tener temor de Dios. Usted no tiene que tenerle miedo a nada ni a nadie. Usted tiene que tener temor de Dios. No tiene por qué temer de demonios, de brujos, de hechicerías, de la muerte, ni nada de eso, porque Jesucristo ya le dio la victoria sobre todas estas cosas. Pero usted tiene que tener temor a Dios. Y el temor a Dios es siempre andar en la buena voluntad de Dios, obedecer al Señor. Si usted no obedece a Dios, no tiene temor a Dios. Entonces no está ni en la voluntad de Dios, ni en la buena voluntad de Dios. El querer como el hacer. La gente a veces quiere hacer algo bueno, pero no lo hacen. Pero la cosa no es solo querer, la cosa es hacerlo. Querer es una cosa y hacer es otra. Yo quiero, pero no puedo. Yo quiero, pero tal vez otro día. Yo quiero, pero bueno, vamos a ver cuando puedo.
Esas son excusas, eso no, ya no es querer. Porque si no lo hace es porque no quiere y no lo quiere hacer. Pero lo que Dios aquí dice es que produce el querer como el hacer. Haced todo sin murmuraciones y contiendas para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Qué significa ser irreprensible? Que nadie tenga que tacharlo de nada, de que usted es una mala persona, que usted anda haciendo lo malo, que usted anda en los vicios, en las borracheras. Entonces van a hablar de usted, van a blasfemar del nombre del Señor y van a hablar de su iglesia y de toda su comunidad. Entonces tiene que permanecer irreprensibles como hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Aquí está hablando de la gente del mundo, que la gente del mundo se burla de los cristianos y son malignos y perversos y quieren atacar a los cristianos y quieren destruir la obra de Dios, pero la obra de Dios nadie la puede destruir, porque la obra de Dios permanece para siempre. En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Así como Dios, así como el Señor es luz en las tinieblas, usted también es luz. Usted es luz en las tinieblas. Entonces tiene que andar como hijo de luz, predicando la palabra de Dios para que enseñe lo que es la luz de la verdad. Ha sido de la palabra de vida. ¿Cuál es la palabra de vida? La palabra de Dios. Esa es la palabra de vida. Usted tiene que agarrarse fuertemente siempre de la palabra de Dios. El apóstol dice, pues yo fundé esta iglesia. Si todos ustedes se salvan, cuando yo esté en la presencia, delante de la presencia del Señor y los mire a todos, yo voy a poder gloriarme de que ustedes son la semilla que yo planté. Entonces, él va a recibir una gran corona por el trabajo que hizo. Vamos a ver ahora en Romanos 12, del versículo 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La agradable y perfecta voluntad de Dios. Ya miramos la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios y la agradable y perfecta voluntad de Dios. Se da cuenta que hay tres clases de voluntad de Dios en la cual usted tiene que estar. Pablo le dice aquí a los hermanos de Romanos, le dice, les ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando dice sacrificio vivo, no quiere decir que usted tiene que suicidarse, eso es absurdo. Eso es no entender la palabra de Dios, porque el Señor vino para darle vida. Él es un Dios de vida, un Dios que da vida. Entonces quítese esa idea de que la gente se tiene que matar para ofrecer su cuerpo en sacrificio vivo. Porque Dios ya no quiere ese tipo de sacrificio. Porque el único sacrificio que se hizo fue el del Señor Jesús, para que nadie más tenga que morir, sino que pasar de muerte a vida. Usted ya pasó de muerte a vida. Entonces el sacrificio vivo significa que usted tiene que ayunar, levantarse temprano a orar, ir a su iglesia, evangelizar, hablarle a otros de la palabra de Dios, esforzarse siempre por hacer lo bueno delante de Dios. Aunque usted diga que el clima está muy feo y que está muy caliente, pero si usted tiene que visitar a alguien, tiene que hacerlo, porque usted está ofreciendo su cuerpo en sacrificio vivo al Señor. Es un sacrificio que usted está haciendo.
¿Cómo trabajaron cuando el Señor vino aquí a la tierra a predicar llamó a sus discípulos, a sus apóstoles? Ellos caminaban largas jornadas a pie, por larga distancia, bajo el sol, bajo el polvo del desierto y bajo la lluvia, pero se sacrificaban por agradar al Padre. Entonces nos tiene que agradar también así a Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se conformen a este siglo, o no se conformen a todo lo que ofrece este mundo, lo que usted tiene en este mundo, porque todo esto va a ser pasajero y se va a acabar. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué es transformarse? Por medio de la renovación de su entendimiento. Usted tiene que entender lo que es bueno y lo que es malo, porque Dios se lo está enseñando. Dios le está enseñando lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, la transformación en la renovación del entendimiento significa que usted tiene que apartar lo malo y conservar lo bueno. Porque renovación significa quitar las cosas malas y poner lo bueno. Si usted quiere renovar su casa que está destruida, pero tiene que quitar todo lo malo que tiene la casa. Y entonces cuando usted le pone cosas nuevas a su casa, la gente ya se mira como nueva, entonces se mira bonito. Pues así se mira usted también delante de Dios. Cuando se ha renovado en su mente y ha quitado lo malo y ha puesto lo bueno. Tenemos que entender eso bien, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando usted quita lo malo, usted llega a comprobar realmente cuál es la voluntad de Dios, la agradable y perfecta voluntad de Dios, que Dios quiere que usted sea perfecto también, como Dios es perfecto, y esto le agrada al Señor. Vamos a ver en Efesios 5 del 1 al 10. Sed pues imitadores de Dios como los hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino bien antes acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No pues participes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andar como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. O sea, la agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Cómo podemos estar en la agradable y perfecta voluntad de Dios ahora? Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Si usted quiere estar en la agradable y perfecta voluntad de Dios, usted tiene que ser un imitador de Dios. Si usted no imita a Dios, nunca va a estar en la perfecta voluntad de Dios. Entonces tiene que ver todo lo que el Señor hizo por usted y la vida que llevó, y usted tiene que vivir esa vida también, una vida santa y llena de fe. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Una de las cosas más importantes que el Señor enseñó es el amor, dice. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cómo nos amó el Señor? Bueno, el Señor se dio a sí mismo por nosotros, por nuestra salvación, y quiere lo mejor de nosotros. Así tenemos que amar nosotros también.
Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombra entre nosotros como conviene a santo. Hay gente que se jacta del pecado. Hay gente que es fornicario, inmundo, avaro. Y luego están diciendo, y el avaro dice, bueno, dice, pues yo le presté y le dije que me diera a su casa. Y si no me la pagaba, pues la casa es mía. Y se aprovechó de la necesidad del otro. Entonces, esta es avaricia. Esto no se debe nombrar entre los cristianos y ni se puede jactar la persona de hacer el mal. Ni fornicación e inmundicia. Ya hemos dicho que fornicación es... Inmundicia, fornicación y adulterio. Y mucha gente se jacta de las tantas parejas que tiene. ¿Cómo conviene a santos? A los santos les conviene andar en santidad. Si no, no es santo. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronanería que no conviene, sino antes bien acciones de gracia. ¿Qué son palabras deshonestas? Las malas palabras que salen de la boca de la persona. Jesucristo dijo, de toda palabra ociosa que hable la gente, dará cuenta de ella en el día del juicio. Mucha gente piensa que hablar solo maldiciones y malas palabras, pues no lo condena, pero realmente la palabra de Dios está diciendo lo contrario, que por sus palabras puede ser juzgado y por sus palabras puede ser condenado. El cristiano siempre tiene que andar con acciones de gracias, es decir, siempre tiene que estar dando gracias a Dios en todo lo que le pasa, tanto que sea malo, sea bueno, porque detrás de la prueba viene la bendición. Entonces usted dele gracias a Dios desde que se levanta por el día que está comenzando, que Dios le ha dado, y así continúe todos los días. Aunque usted tenga pruebas, después vendrá la bendición. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro que se idolatra tiene herencia en el reino de Dios. Una vez más Pablo le dice a ellos que ni el fornicario ni el avaro que se idolatra. El avaro anda idolatrando el dinero, porque como es avaro, él quiere tener más y más y más y más dinero y no le importa quitarle a su prójimo lo que tiene, aunque sea lo único que tiene, porque idolatra el dinero y él quiere tener todo, quiere hacerse rico a costillas del otro. Pero esta gente, tanto el fornicario, el inmundo, el avaro, que todo eso es idolatría, tiene herencia en el reino de Dios y en el reino de Cristo. Entonces, ¿cuánto pierde esa gente? Pierden la salvación de su alma y pierden la herencia que tiene en el reino de Dios. Y esa pérdida es para siempre. Y van a lamentarse por toda la eternidad el haber rechazado la salvación que Dios le estaba regalando. No sé, pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. No sé, partícipe con ellos. Usted no puede participar de las cosas malas que hacen otros, porque usted ya está bajo la voluntad de Dios y la buena voluntad de Dios. Usted tiene que seguir adelante en la perfecta y agradable voluntad de Dios. Entonces no tiene que participar de las cosas malas. Porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Dios es luz. Y los hijos de Dios tienen que ser luz también, porque son hijos de Dios. Tienen que ser luz en las tinieblas, alumbrando con la palabra de Dios. El fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad. Ese es el fruto del Espíritu. Si la gente no tiene esos frutos, no tiene el Espíritu de Dios, por mucho que ellos digan, yo tengo el Espíritu de Dios. Pero si no tienen la verdad, si no tienen la verdad, ni la bondad, ni la justicia, y son gente injusta y mentirosa, y no es bondadosa, no tienen el fruto, no tienen el Espíritu de Dios. Se están engañando a sí mismos y quieren engañar a los demás, pero realmente se están perdiendo.
No participéis en las obras de las tinieblas. Ahora voy a leer el 10. Comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Cuál es lo que es agradable al Señor? Estar en la agradable y perfecta voluntad de Dios. La única manera de comprobarlo es apartándose de todas esas cosas. Si usted no se aparta de esas cosas, nunca va a poder comprobar lo que es la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios y la perfecta voluntad de Dios. No participe en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. El cristiano no tiene que participar en las obras infructuosas, es decir, obras que no están dando fruto delante de Dios. Si usted no da buenos frutos, si solo está dando frutos amargos, Jesucristo dijo que el árbol que no da buenos frutos va a ser cortado y echado al fuego, y no quiere que eso pase con su vida. Usted tiene que estar dando los frutos del Espíritu de Dios. Entonces, no debe participar en esas cosas, sino más bien reprender todas esas cosas, porque todas esas cosas vienen del diablo y no vienen de Dios. Vamos a llegar hasta ahí, hermanos, que el Señor les bendiga. No se olvide de darle un like a este video, de suscribirse a mi canal o mandarnos sus preguntas o sus comentarios, y nosotros con mucho gusto los contestaremos. Amén.